Una semana después del alta del hospital, recibí la llamada de una joven enfermera que, con una voz extrañamente alterada, me dijo: «Han llegado los resultados de la prueba. Esto no se puede hablar por teléfono. Encontrémonos de inmediato en la parada. Lo principal es que ni su marido ni el médico se enteren. Hola. Escriban en los comentarios desde donde nos ven. No olviden suscribirse y dejar su me gusta. Que disfruten la historia». Pero antes de aquella llamada, Angelina Severova se esforzaba por convencerse de que todo marchaba conforme a lo previsto. La enorme casa, a la que los vecinos llamaban la fortaleza, se hundía bajo montañas de nieve. Tras los altos muros de ladrillo reinaba un silencio antinatural, roto únicamente por el llanto de un bebé. Angelina estaba de pie junto a la cuna blanca, adornada con encajes hechos a mano, observando al niño. El pequeño Misha lloraba con desesperación. Su rostro estaba enrojecido por el grito, y sus diminutos puños se abrían y cerraban sin cesar. Angelina extendió los brazos y lo tomó en ellos, pero no sintió ese calor del que hablaban los libros. Dentro de ella solo había vacío, un vacío frío y resonante. Lo mecía de forma mecánica, como un metrónomo en una clase de piano. A la izquierda, a la derecha, una y otra vez. Le parecía que sostenía un bulto ajeno, algo que le habían confiado solo para custodiarlo. Atribuía esa sensación al cansancio, al parto difícil, al estrés. Sin embargo, su intuición, afilada tras años dirigiendo una escuela de música, le susurraba que había una nota falsa en toda aquella melodía. La puerta de la habitación infantil se abrió de golpe. Taras entró como solía hacerlo en los talleres de su planta metalúrgica, con paso dominante, ruidoso, llenando todo el espacio con su presencia. Olía a coñac caro y a aire helado. «¿Y cómo está nuestro heredero?», tronó, acercándose. Taras no preguntó cómo se sentía su esposa. Solo miraba al hijo. Sus dedos grandes rozaron la mejilla del bebé. Misha se calmó al instante, como si hubiera percibido la autoridad de aquel hombre. «Está creciendo», respondió Angelina en voz baja. «Come mal». «Tonterías», desestimó Taras. «La sangre de los Severov siempre acaba imponiéndose. ¿Has visto cuántos regalos han enviado desde el ministerio? El vestíbulo está abarrotado. Mi padre llamó, dijo que vendrá a firmar los documentos justo después del aniversario de la fábrica. ¿Estás satisfecho, Angelina? No te imaginas cuánto. Por primera vez en 10 años me dijo bien hecho». Taras se acercó al espejo, se acomodó el nudo de la corbata y sonrió con autosuficiencia a su reflejo. No veía a un hombre de 45 años, sino al futuro dueño de un imperio. «Organizaremos el bautizo de Cristina con tal pompa que la ciudad quedará deslumbrada», continuó paseándose por la habitación. «Invitaremos al gobernador, a los periodistas. Será una imagen perfecta para las portadas. Una familia sólida. El continuador de la dinastía. Tú debes lucir impecable. Cómprate algo digno. No seas modesta». En ese momento, el teléfono de Angelina vibró sobre la mesilla. Ella se estremeció. El número era desconocido. Normalmente no contestaba llamadas que no fueran de la escuela o del círculo cercano de Taras, pero esta vez la mano se movió sola. «¿Hola?». Al otro lado se oía el silbido del viento y el rumor de los coches al pasar. La voz temblaba, cayendo casi en un susurro. «Angelina Viktorovna, soy Dasha, la enfermera del Radoma, la que le ponía los sueros». Angelina se tensó. Recordaba a aquella muchacha, tan joven, con ojos asustados, la única en aquella clínica de élite que la había tratado con auténtica compasión y no con servilismo. «Dasha, ¿qué ha ocurrido? Por favor, no hable en voz alta», balbuceó la joven, y Angelina percibió un terror genuino. «Han llegado los resultados de la prueba que el doctor Vitaly Davidovich ordenó destruir. Yo guardé una copia. Esto no se puede hablar por teléfono. Nos vemos de inmediato en la parada junto al Parque Viejo, ahora mismo. Lo principal es que su marido y el doctor no se enteren. Si Vitaly Davidovich descubre que la llamé, me matará». La comunicación se cortó. Angelina quedó inmóvil, con el teléfono en la mano. El corazón se le detuvo un segundo y luego empezó a latirle en la garganta. «¿Quién era?», preguntó Taras con desgana, sin darse la vuelta. Angelina obligó a su voz a sonar serena.
Años de autocontrol frente a severos tribunales de examen la estaban salvando en ese instante. De la farmacia, dijeron que se equivocaron con la fórmula de la leche. Trajeron la marca incorrecta. Hay que cambiarla con urgencia antes de que cierren por inventario. Que vaya el chofer, gruñó Taras, perdiendo interés. No, respondió Angelina con firmeza, guardándose el teléfono en el bolsillo. Iré yo, necesito tomar aire. Me estoy asfixiando en esta casa. Taras resopló pero no discutió. Le daba igual dónde estuviera su esposa, mientras no interfiriera con su sensación de triunfo. Angelina sacó el coche del garaje. Las manos le temblaban tanto sobre el volante que tuvo que apretar la cubierta hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El crepúsculo empezaba a caer sobre la ciudad. El paisaje industrial tras la ventanilla resultaba hostil. Las chimeneas negras de la fábrica escupían humo hacia un cielo gris plomizo. La nieve sucia se acumulaba en altos montículos a lo largo de las cunetas. La parada junto al viejo parque estaba desierta. El viento arrastraba por el asfalto trozos de periódicos viejos. Angelina bajó del coche envolviéndose en el abrigo. El frío le calaba hasta los huesos, aunque no era solo por el clima. Desde la sombra de un cartel publicitario se desprendió una figura frágil. Dasha estaba sin gorro, el cabello revuelto, el rostro pálido, los ojos inquietos vigilando cada movimiento. Parecía un animal acorralado. Angelina Viktorovna exhaló, corriendo hacia ella. «Tome esto, rápido», le puso en las manos una hoja de papel arrugada. Era un formulario de laboratorio. «¿Qué es esto?», preguntó Angelina, esforzándose por distinguir las cifras bajo la luz mortecina de la farola. «Los grupos sanguíneos», susurró Dasha, mirando constantemente hacia la carretera. El doctor Vitaly Davidovich alteró la historia clínica. «En los documentos oficiales todo está limpio. Pero yo soy técnica de laboratorio, vi los análisis iniciales. Mire, usted tiene grupo 1, Taras Petrovich, grupo 2, el niño, grupo 4. Angelina alzó la mirada hacia la enfermera. No era bióloga, pero recordaba lo básico de la escuela. Eso es un error. No. Dasha la sujetó del brazo. Es imposible. Biológicamente imposible. ¿Este niño?, murmuró Angelina. Es hijo de Taras Petrovich. La prueba de ADN lo confirma. Vitaly Davidovich la hizo en secreto. Pero usted no es su madre. El mundo a su alrededor se tambaleó. La farola sobre su cabeza parpadeó y empezó a zumbar con más fuerza. ¿Qué estás diciendo? Yo lo di a luz. Yo estaba allí. Le hicieron una cesárea bajo anestesia general. Antes de término, ¿recuerda? La voz de Dasha se quebró en llanto. Usted estaba dormida. Vitaly Davidovich lo preparó todo. El bebé fue sustituido de inmediato. Ese niño es el hijo de su marido con otra mujer. Angelina sintió que la náusea le subía a la garganta. El suelo parecía ceder bajo sus pies. ¿Y mi hijo?, preguntó con voz ronca. ¿Dónde está mi hijo? Dasha negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No murió. Era una niña sana. Pero Taras Petrovich necesitaba un hijo, un heredero. A la niña simplemente se la llevaron. No sé a dónde. En los documentos figura como abandonada, pero nunca ingresó en el registro del orfanato. Vitaly Davidovich dijo: el problema se ha resuelto dentro de la familia. A lo lejos aparecieron los faros de un coche en marcha. Dasha se apartó aterrorizada. Debo irme. Si ellos se enteran, queme esto, gritó, y salió corriendo hacia la oscuridad del parque. Hundiéndose en los montículos de nieve, Angelina se quedó sola. En la mano apretaba el papel arrugado que tachaba de un solo golpe toda su vida. La nieve caía sobre la hoja, emborronando la tinta, pero el sentido permanecía inequívoco. Su marido le había robado a su hija. Le había puesto en brazos al hijo de otra mujer para obtener el dinero de su padre. El camino de regreso transcurrió como entre la niebla. Angelina no recordaba cómo condujo ni cómo se abrieron las pesadas puertas de la fortaleza. En su mente latía una sola idea: encontrar a su hija. ¿Pero dónde buscarla? Dentro de la familia, había dicho Dasha. Entró en la casa. En el vestíbulo brillaba una luz intensa, sonaba música, una especie de marcha pomposa que tanto le gustaba a Taras. De la sala de estar llegaban risas.
Angelina se quitó las botas lentamente, sin sentir las piernas. Avanzó por el pasillo y se detuvo en el umbral. En el sofá, recostada con aire indolente, estaba Ágata, su hermana menor. Ágata, que siempre se quejaba de la falta de dinero y de su vida sentimental fracasada, que envidiaba cada logro de Angelina. Ahora llevaba un vestido nuevo, caro, de seda color esmeralda. En su dedo brillaba un anillo que Angelina nunca había visto. Pero lo más terrible era que Ágata sostenía a Misha en brazos. No lo sostenía simplemente. Lo apretaba contra sí con esa avidez animal, posesiva, inconfundible. Besaba su coronilla, aspiraba su aroma y sonreía como nunca había sonreído a sus sobrinos. Taras estaba a su lado, con un vaso de whisky en la mano y no los miraba como a parientes. Miraba a Ágata y al niño como a un conjunto que le pertenecía. Angelina dio un paso al frente. El suelo crujió. Ágata alzó la vista. En sus ojos no había culpa ni miedo, solo triunfo, la sonrisa insolente y saciada de una vencedora. «Has vuelto», dijo la hermana con desgana. «Aquí estamos jugando con Michenka. Se tranquiliza tanto en mis brazos. La sangre llama a la sangre, ¿verdad?» En la mente de Angelina encajó la última pieza del rompecabezas. «Hijo de Taras, sí, pero no suyo. ¿Es tu hijo?» No preguntó, afirmó Angelina. Su voz era baja, como el susurro de hojas secas. Ágata soltó una carcajada áspera y desagradable. «Por fin lo entendiste». Se inclinó hacia el oído de Angelina, continuó meciendo al niño. «Claro que es mío. ¿De verdad pensabas que Taras confiaría la herencia a tu genética? Él necesitaba un hijo. Y yo puedo darle lo que tú ya no eres capaz. ¿Dónde está mi hija?» Angelina agarró a su hermana por los hombros, apretando la tela del vestido. «Dasha dijo que no la entregaron al orfanato. ¿Dónde está?» Ágata apartó la mano de Angelina con desdén. Su rostro se retorció en una mueca de placer malicioso. «Oh, no te preocupes, benefactora», susurró con voz áspera. «No somos bestias. Tu cría está aquí». Angelina se quedó inmóvil. «Aquí abajo». Ágata señaló el suelo con un dedo perfectamente manicurado. «En el semisótano, en el cuartucho de Nina. La registramos como expósita, una huérfana a la que la noble familia Severov acogió por caridad. Vive donde le corresponde, entre el servicio. Y ahora apártate. Le tapas la luz a mi hijo». Angelina se dio la vuelta y se lanzó hacia la puerta del sótano. No sentía las piernas ni oía los gritos de su hermana a la espalda. En su mente solo latía una idea: abajo, con Nina. La puerta del cuarto de servicio era pesada, de roble, como si separara el paraíso de los señores del purgatorio de los criados. Angelina tiró de la manija. Un olor a humedad, detergente barato y tabaco rancio le golpeó la nariz. La escalera era empinada y oscura. Bajó casi corriendo, a punto de tropezar en el último peldaño. En la pequeña habitación donde vivía la vieja ama de llaves Nina, solo ardía una lámpara de mesa mortecina. Nina estaba sentada en un sofá hundido, remendando una camisa. Al ver a la dueña, se levantó de un salto, dejando caer la aguja. Su rostro se contrajo de miedo. «Angelina Viktorovna, no puede estar aquí. Taras Petrovich lo ha prohibido». Angelina no la escuchaba. Su mirada recorría el estrecho cuartucho lleno de cajas y cubos. Y entonces lo vio. En un rincón, directamente en el suelo, había una cesta de mimbre para la ropa, forrada con toallas viejas. Algo se movía dentro. Angelina cayó de rodillas ante la cesta. Allí yacía un bebé. Una niña. Era diminuta, mucho más pequeña que el robusto niño de arriba. La piel pálida, casi transparente, sombras bajo los ojos. Dormía inquieta, respirando suavemente, con los puñitos apretados junto al rostro. Vestía una camisita gastada, evidentemente heredada. A Angelina se le cortó la respiración. Era su hija. Aquella conexión que no había sentido con Misha estalló allí, inmediata, cegadora y dolorosa. Extendió una mano temblorosa y tocó la frente de la niña. Ardía. «¿Cómo pudieron?», susurró, alzando la vista hacia Nina. «¿Cómo pudo callar?». Nina bajó la cabeza, estrujando la camisa entre las manos. «Él es el dueño, Angelina Viktorovna. Dijo que si abría la boca me echaría a la calle sin pensión. ¿A dónde iba a ir? Tengo 60 años». Una ira oscura y ardiente inundó a Angelina.
Con sumo cuidado, temiendo despertarla, tomó a la niña en brazos. Era casi ingrávida. «¿Me la llevo?», dijo con firmeza, apretando a su hija contra el pecho. «Nos vamos ahora mismo». Se volvió hacia la escalera, pero una figura maciza le cerró el paso. Taras estaba en el último peldaño, con las manos en los bolsillos del pantalón. No parecía enfadado ni asustado, parecía aburrido. «¿Y a dónde vas a estas horas?», preguntó con calma, como si hablaran del tiempo. «Con una niña ajena». «Con mi hija», gritó Angelina. «Apártate, Taras. Voy a la policía. Contaré todo lo que hiciste, el intercambio de bebés, la falsificación de documentos. Te meterán en la cárcel». Taras bajó despacio, llenando con su presencia el estrecho cuarto. Nina se encogió en un rincón, intentando volverse invisible. «¿La policía?», sonrió con sorna. «El jefe de la comisaría cenará hoy en casa. ¿Quieres contárselo? Adelante. Pero aclaremos algo. Según los documentos firmados por el médico jefe, tú diste a luz a un varón. Esta es una niña abandonada que acogimos por pura bondad. Si sales ahora con ella por la puerta, llamaré a la central y denunciaré un secuestro». Dio un paso más, imponiéndose sobre ella. «Robaste a una huérfana a sus tutores. Estás en un estado inestable tras el parto. ¿Sabes qué harán contigo? Te quitarán la patria potestad de Misha y de esta huérfana. Te internarán en un psiquiátrico, Angelina, y yo me quedaré con los niños, con los dos». Angelina retrocedió un paso, abrazando con más fuerza a la niña. Vio sus ojos fríos, calculadores, los ojos de un negociante. No estaba blofeando. «¿Por qué?», susurró. «¿Para qué todo este circo?». «Dinero, querida. Dinero y poder». Taras se encogió de hombros. «Mi padre es un viejo patriarca. Nunca entregará el paquete de control de acciones a una mujer. Necesita un nieto, un heredero del apellido Severov. Tu niña no le sirve. A mí sí me sirven las acciones. Es sencillo». Extendió la mano y agarró a Angelina con dureza por el codo. «Ahora escúchame con atención. Subirás. Devolverás ese malentendido a la cesta, te arreglarás. En una hora tendremos invitados. Sonreirás. Harás de madre feliz del heredero y de esposa amorosa. Si lo haces bien, te permitiré bajar a veces y darle de comer. Si no lo haces, la entregaré al orfanato más remoto de la región y no volverás a verla jamás. La elección es tuya». Angelina lo miró y comprendió que había ganado. Por ahora. No tenía pruebas, ni aliados, ni dinero. Solo el miedo por su hija, que en ese momento respiraba suavemente entre sus brazos. Lentamente, como arrancándose el corazón del pecho, devolvió a la niña a la cesta. Nina la cubrió de inmediato con una manta, evitando su mirada avergonzada. Angelina se irguió. Algo se quebró dentro de ella. Pero en ese mismo lugar empezó a formarse otra cosa, dura y fría, como el acero de la fábrica de su marido. «Estaré lista en una hora», dijo con un tono glacial y pasó junto a Taras sin mirarlo. La cena fue una tortura. El salón resplandecía de cristal y dorados. La mesa rebosaba de manjares. A su alrededor se sentaban las personas adecuadas. El jefe de policía, el fiscal, un par de empresarios locales con sus esposas. Angelina ocupaba la cabecera, vestida con un austero vestido negro. Sonreía, asentía, respondía preguntas sobre la salud de su hijo. Por dentro, todo en ella gritaba, pero su rostro era una máscara impenetrable. Taras estaba en su elemento. Lanzaba bromas, rellenaba las copas, brindaba por el futuro de la fábrica. A su derecha se sentaba Ágata. Había cambiado el vestido esmeralda por uno rojo, de profundo escote. Reía a carcajadas, tocaba a Taras con frecuencia, lanzaba miradas insinuantes a los hombres. Ni siquiera miraba al niño que dormía en el cochecito, en un rincón del salón. ¿Y el instinto maternal, Ágata Dmitrievna?, preguntó el fiscal, algo ebrio, guiñándole un ojo. ¿No quiere acunar a su sobrino? «Ay, ¿pero qué dice?», respondió ella con afectación. «Angelina es muy posesiva, no deja que nadie se le acerque. Y los niños son tan agotadores, ¿verdad?». Taras soltó una carcajada y rodeó los hombros de Ágata con el brazo. Ágata es una mujer libre, creativa. No está hecha para pañales. Angelina apretó el tallo de la copa con tanta fuerza que estuvo a punto de romperse. Se embriagaban de su impunidad. Creían que ella estaba vencida. Necesitaba salir. Necesitaba aire.
y necesitaba un arma. Disculpen, dijo Angelina poniéndose de pie. Debo revisar unas indicaciones en la cocina. Nadie le prestó atención. Taras ya estaba contando otro chiste. Angelina salió al pasillo, pero no se dirigió a la cocina. Subió con rapidez y en silencio al segundo piso, al ala donde se encontraba el despacho de su marido. La puerta estaba cerrada, pero Angelina sabía dónde Taras escondía la llave de repuesto, bajo la maceta con el ficus del pasillo. Vulgar, pero Taras siempre había sido previsible en los detalles. Entró en el despacho. Olía a cuero y a puros caros. Encendió la lámpara de escritorio y miró alrededor. ¿Qué buscaba? ¿Documentos de la fábrica? ¿Pruebas contra el médico? Su mirada se posó en un gran cuadro que representaba una escena de caza. Detrás estaba la caja fuerte. Angelina conocía el código, la fecha de nacimiento del padre de Taras. La obsesión de Taras con la herencia se manifestaba en todo. Con los dedos temblorosos marcó los números. El cerrojo hizo un clic y la puerta se abrió. Contuvo la respiración, esperando ver fajos de dinero o acciones. Pero la caja estaba casi vacía. Solo había una carpeta fina de cartón gris sin rótulo. La sacó y la abrió. Lo primero que vio fue una fotografía de Agatha. No una imagen social, sino una captura policial de una cámara de carretera. Agatha al volante de un coche deportivo, el rostro deformado por el miedo. A continuación venían documentos, informes, actas, extractos, copias de interrogatorios. Angelina recorrió el texto con rapidez. Accidente de tráfico con resultado mortal. Huida del lugar. La víctima falleció en el acto. Otra ciudad. 3 años atrás. Pasó la página. Allí había un recibo. La letra de Taras, asunto resuelto. Caso cerrado por falta de indicios de delito. El precio del arreglo. La cifra era astronómica. Y al final, otro documento más. Un acuerdo. Entre Taras y Agatha. Las manos de Angelina empezaron a temblar. No era solo una aventura. Era esclavitud. Taras no solo se acostaba con su hermana, la tenía atrapada. Agatha había atropellado y matado a una persona en otra ciudad y Taras la había salvado. Pero conservó todas las pruebas, originales de los informes, grabaciones de las cámaras. Si esos papeles llegaban a la fiscalía de otra región, Agatha iría a prisión durante al menos 10 años. Angelina cerró la carpeta. Abajo, en el salón, estalló una carcajada general. Ahora lo entendía todo. ¿Por qué Agatha aceptó la maternidad subrogada? ¿Por qué entregó al niño? ¿Por qué soportaba las humillaciones? Tenía miedo. Estaba atrapada igual que ella. Pero la diferencia era que ahora Angelina sostenía la llave de esa trampa. Se metió la carpeta bajo el blazer, apretándola contra el cuerpo. El cartón frío le quemó la piel. Apagó la lámpara y salió del despacho, cerrando la puerta con cuidado. Ahora tenía un plan. Y empezaba con una conversación con su hermana. Angelina bajó cuando los invitados ya se marchaban. Esperó que Taras saliera a despedir al jefe de policía en la puerta y interceptó a Agatha en el pasillo. Su hermana se dirigía a su habitación, tambaleándose por el vino, tarareando algo entre dientes. «Tenemos que hablar», dijo Angelina en voz baja, cortándole el paso. «Ay, no hoy, santurrona», replicó Agatha intentando esquivarla. «Estoy cansada de tu cara agria». Angelina sacó en silencio la carpeta gris de debajo del blazer y le mostró la fotografía de la cámara de vigilancia. Agatha se quedó petrificada. La embriaguez se le evaporó al instante. Su rostro se volvió ceniciento, los labios comenzaron a temblarle. Ella reconoció la imagen al instante. «¿De dónde?», susurró mirando a su alrededor. «¿De dónde has sacado eso?». «De la caja fuerte de Taras», respondió Angelina con la misma discreción. «Él no lo guarda como recuerdo, Agatha. Es una correa. Y ahora la tengo yo». La tomó del codo y la arrastró hasta la habitación de invitados más cercana, cerrando la puerta con firmeza. Agatha se dejó caer en un sillón, cubriéndose el rostro con las manos. «¿Vas a denunciarme?», preguntó con voz apagada. «Eres mi hermana», replicó Angelina con frialdad. «Pero te acostaste con mi marido y me robaste a mi hija. Estamos en paz. No quiero venganza, Agatha. Quiero a mis hijos, a los 2. Y quiero que Taras pague por todo». Agatha alzó hacia ella unos ojos enrojecidos por el llanto, llenos de un miedo casi animal.
¿Qué quieres? Ayuda. ¿Me ayudarás a destruirlo? O mañana por la mañana esta carpeta estará sobre el escritorio del fiscal regional. No el nuestro, el comprado por Taraz, sino en la capital. Irás a prisión unos 10 años y créeme, no te gustará. Ágata sollozó y asintió con la cabeza. Haré lo que sea, pero no la cárcel. Taraz me prometió que había destruido los originales. Necesito las pruebas oficiales del intercambio de bebés, exigió Angelina. ¿Dónde están? Ágata se limpió la nariz con el dorso de la mano. Las tiene Vitali, el médico. Las guarda en su archivo personal en la clínica. Allí están las historias reales, con tu firma en la cesárea y el grupo sanguíneo de la niña. Taraz las necesita como seguro, para chantajear a su padre si cambia de opinión. Y Vitali las conserva para chantajear a Taraz. ¿Dónde exactamente? En la clínica, en el sótano. En el antiguo depósito. Solo él tiene la llave, pero yo sé el código de la puerta del pasillo. Lo vi marcarlo. A la mañana siguiente, Angelina llamó a la escuela de música y canceló el ensayo de la orquesta para el aniversario, alegando migraña. A Taraz le dijo lo mismo. Ni siquiera entró a verla. Solo gruñó desde el otro lado de la puerta, que no se le ocurriera enfermar antes de la llegada de su padre. En cuanto su coche salió por la reja, Angelina pidió un taxi. No podía usar el suyo. Taraz podía rastrearlo por GPS. La clínica del doctor Vitali Davidovich era privada, cara e impecablemente estéril. Angelina entró por el acceso de servicio usando un pase que Ágata había robado a Taraz. En los pasillos reinaba el silencio. Olía a cloro y a perfume caro. Encontró la puerta al final del corredor del nivel subterráneo. Cerradura electrónica. Ágata le había dado los números. El año de fundación de la fábrica. Angelina los marcó. El cerrojo pitó y la puerta se abrió. Dentro reinaban la oscuridad y el polvo. Estanterías repletas de carpetas se elevaban hasta el techo. Angelina encendió la linterna del teléfono. Severov. Ahí estaba. Sacó una carpeta gruesa. Las manos le temblaban. La abrió. Sí, allí estaba. El certificado de nacimiento de una niña. Fecha, hora, peso, 2.800 gramos. La firma de la comadrona que asistió al parto, no la de Vitali. Y junto a él, otro documento, el certificado de nacimiento de un niño. Madre, Ágata Gagarina. Padre, Taraz Severov. Angelina guardó los documentos en el bolso. Lo había conseguido. Ahora tenía todo lo necesario para destruir a Taraz. El clic de la cerradura a su espalda sonó como un disparo. Angelina se giró bruscamente. En la puerta estaba el doctor Vitali Davidovich, con su bata blanca y la habitual sonrisa complaciente en el rostro mofletudo. ¡Ay, ay, ay! Angelina Viktorovna. Chasqueó la lengua mientras cerraba la puerta con llave desde dentro. No está bien hurgar en las cosas ajenas. Esto es secreto médico. Sacó el teléfono. Taraz Petrovich. Sí, está aquí. En mi archivo. Ha encontrado los documentos. Sí, ven. Yo la entretendré. Angelina retrocedió hasta chocar con la estantería. No había salida. Vitali era un hombre corpulento, antiguo médico militar. No podía enfrentarse a él por la fuerza. Déjeme ir, dijo, procurando que la voz no le temblara. Sé lo del intercambio. Sé lo de Ágata. Irá a prisión junto con Taraz. Vitali sonrió con desdén, guardándose el teléfono en el bolsillo. Niña, ¿y quién me va a meter en la cárcel? En esta ciudad he asistido partos de las esposas de todos los fiscales y jueces. Conozco secretos mucho más turbios que el tuyo. Avanzó hacia ella. Angelina agarró de la estantería una carpeta pesada con esquinas metálicas. No se acerque, gritó. Romperé la alarma contra incendios. Se activará el sistema de extinción y el agua inundará todo el archivo. Todos sus secretos, todas las historias clínicas de sus clientes importantes se convertirán en pulpa. Su reputación quedará destruida. Alzó la carpeta y apuntó al sensor del techo. Vitali se detuvo, pero en su rostro no apareció el miedo, sino una expresión de hastío. De pronto estalló en carcajadas sonoras, profundas, hasta las lágrimas. ¿Reputación? ¿La clínica? Se secó una lágrima. Ay, no puedo. Angelina, eres tan ingenua. ¿De verdad crees que me importa ese asilo piadoso? Se acercó a una silla vieja y se sentó cruzando los brazos sobre el pecho. Golpea. Vamos, golpea. Inúndalo todo al demonio.
Me da igual. Dentro de 3 días ya no estaré aquí. He comprado un billete de solo ida a unas islas donde hace calor y no existe la extradición. Angelina bajó lentamente el brazo. ¿De qué está hablando? Vitaly la miró con burla, aunque en sus ojos cruzó fugazmente algo parecido a la lástima. ¿Crees que Taras montó este circo del heredero por ambición? ¿Por amor a su padre? Ja, está en bancarrota, Angelina. En quiebra total. Un cero absoluto. Angelina se quedó paralizada. Eso no puede ser. La fábrica funciona. Hay pedidos. La fábrica está endeudada. La interrumpió Vitaly. Taras se arruinó. No en el juego, no. En los negocios. Se metió en una operación de suministros y lo estafaron. Para cubrir las pérdidas y financiar ese pomposo aniversario, lo hipotecó todo, la casa, las acciones de la fábrica, incluso las tierras. ¿Y sabes ante quién? No ante un banco, sino ante un sindicato, gente seria, que no bromea. Vitaly se inclinó hacia adelante, su voz se volvió dura. La herencia del abuelo es su única oportunidad de salvar el pellejo. Pero no piensa salvar nada. En cuanto el viejo Piotr firme la donación a nombre del nieto, Taras liquidará todos los activos, se llevará al niño y desaparecerá del país, al mismo sitio que yo. Estamos asociados. Y yo, susurró Angelina. ¿Y Ágata? ¿Y mi hija? Vitaly alzó los hombros. Vosotras os quedaréis aquí, con las deudas del sindicato, con los acreedores que vendrán a llevarse la casa, con la policía. Te quedarás en la miseria, Angelina. En la calle, con una niña ajena en brazos y un proceso penal contra tu hermana. Taras lo ha calculado todo. Para él, tú ya estás amortizada. Eres material de desecho. Angelina lo miraba y sentía como una ola helada de terror le ascendía por dentro. No era solo traición, era aniquilación. ¿Matará a tu padre? Preguntó. ¿Para qué? El viejo morirá solo cuando descubra que su imperio ha sido arrasado. Taras solo acelerará el proceso. El teléfono volvió a sonar en el bolsillo de Vitaly. Sí, Taras. Ya llegas. Perfecto. Entra por el patio trasero. Te abro. Se levantó y se dirigió a la puerta. Quédate quieta. Le lanzó por encima del hombro. Tu marido llegará ahora y decidirá qué hacer contigo. Quizá te interne en un psiquiátrico, o quizá sea un simple accidente. Las escaleras aquí son empinadas. Se volvió para abrir la cerradura. Angelina comprendió que era su única oportunidad. No habría una segunda. Taras no la dejaría con vida sabiendo todo aquello. Acomodó mejor la carpeta y sin pensarlo un segundo, la lanzó con todas sus fuerzas, no contra Vitaly, sino contra el armario de cristal con medicamentos, situado junto al sensor de incendios. El estallido del vidrio fue ensordecedor. De inmediato aulló la sirena. Del techo brotaron potentes chorros de agua, que transformaron el archivo en una cascada. Vitaly maldijo, cubriéndose el rostro del agua helada, y durante un segundo perdió la orientación. Ese instante le bastó a Angelina. Empujó al corpulento médico con el hombro. Él resbaló en el suelo mojado y cayó pesadamente en un charco. Angelina salió corriendo al pasillo. La sirena aullaba hasta hacer doler los oídos. En los corredores estalló el pánico. Enfermeras corriendo, pacientes evacuados de las habitaciones. Aprovechando el caos, Angelina se mezcló con los visitantes y salió a la calle por la entrada principal. Apretando contra el pecho el bolso empapado con los documentos, saltó al primer taxi que encontró. ¿A la estación? No, se corrigió de inmediato. Al centro comercial Plaza. Necesitaba perderse, cambiarse de ropa, recuperar la calma. Regresó a casa solo al anochecer. Las puertas de la fortaleza estaban abiertas, pero en la entrada había 2 coches negros y hombres corpulentos con chaquetas de cuero. No eran los guardias de la fábrica. Eran otros, mercenarios. Apenas Angelina cruzó el umbral, Taras se abalanzó sobre ella. Su rostro estaba congestionado de furia. La agarró del cabello y la arrojó sobre el sofá del salón. «Maldita», rugió inclinándose sobre ella. «Creíste que eras la más lista. Vitaly me lo contó todo. ¿Dónde están los papeles? Dámelos». «No los tengo», mintió Angelina, mirándolo fijamente a los ojos. El miedo había desaparecido. Solo quedaba un cálculo frío. «He enviado copias a mi abogado. Si me ocurre algo, llegarán a la fiscalía y al sindicato. Sé de tus deudas, Taras». Taras se quedó inmóvil.
La mención del sindicato lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Retrocedió, arreglándose nervioso los gemelos. No te atreverás, siseó. Vives en esta casa, comes de mi pan. Esta casa está hipotecada, lo cortó Angelina. Y tu pan está comprado con dinero robado. Taras apretó los puños pero no la golpeó. Comprendió que ella lo había acorralado. De acuerdo. Exhaló al fin dominándose. ¿Quieres guerra?, dijo él. La tendrás. Pero antes interpretaremos el último acto. Mañana llega mi padre. Firmará la donación. Si emites el más mínimo sonido, si le das a entender siquiera por alusión lo que ocurre aquí, te lo juro, Angelina, te enterraré a ti y a tu niña en el bosque y nadie volverá a encontraros. Se acercó a la ventana y señaló con la mano hacia las rejas. ¿Ves a esos hombres? Son mis nuevos amigos. Desde hoy no sales de casa. Nada de llamadas, nada de paseos. Preparas la cena, recibes a mi padre, sonríes y te callas. ¿Entendido? Entendido, respondió Angelina en voz baja. El día siguiente transcurrió en una espera tensa. Angelina cocinó, cortó verduras, asó la carne, dispuso la mesa con la plata familiar. Se movía como un autómata, pero en su mente maduraba un plan. Era su última oportunidad. Piotr Severov, el padre de Taras, era un tirano, sí, pero también un hombre de honor. De la vieja escuela, no toleraba la mentira. Si conocía la verdad, al anochecer, un enorme todoterreno blindado se detuvo ante la verja. Piotr Severov bajó del vehículo apoyándose en un bastón con empuñadura de plata. Tenía 70 años, pero parecía un viejo roble, robusto, macizo, indestructible. Taras lo recibió en el umbral, deshaciéndose en cortesías. «Padre, pasa, pasa. ¿Qué día? Un momento histórico». Piotr entró en el salón sin quitarse el pesado abrigo. Recorrió la estancia con una mirada acerada y penetrante bajo las cejas espesas. «¿Dónde está el nieto?», preguntó con sequedad, ignorando el saludo de Ágata, que se apretaba contra un rincón. Ahora mismo, se apresuró Taras. «Angelina trae al heredero». Angelina salió de la habitación infantil. En brazos llevaba a Misha, envuelto en una manta azul con el escudo de los Severov. Taras resplandecía. «Aquí está padre. Mijail Tarasovich Severov. Nuestra sangre, nuestro orgullo». Piotr se acercó, tocó con desdén la manta y observó al niño dormido. «Pequeñajo», gruñó. «En fin, lo importante es que sea varón. Los documentos están listos, todo listo, papá». Taras se lanzó hacia la mesa, donde ya reposaba la carpeta con la donación. «Solo tu firma y la fábrica será nuestra para siempre». Piotr se quitó el abrigo, lo dejó caer sobre un sillón y se sentó a la cabecera. «Sirve», ordenó. Angelina le colocó una taza de té delante. Sus manos no temblaban. Sabía lo que iba a hacer. «Piotr Ivanovich», dijo con voz clara y firme. En la sala cayó un silencio absoluto. Taras se tensó. Su mano se posó sobre el cuchillo de carne. Su mirada fulminaba. «Cállate, estúpida. Tengo una sorpresa para usted», continuó Angelina sin mirarlo. Taras quería mostrarle solo la mitad de la verdad. «Pero creo que usted debe conocer todas las riquezas de la familia Severov». Colocó la cuna portátil con Misha sobre la mesa, frente al abuelo, luego se volvió y abrió la puerta del pasillo. De allí salió Nina llevando en brazos otra cuna. Dentro yacía una niña. Taras palideció. Ágata gritó y se tapó la boca con la mano. Angelina tomó la cuna de Nina y la puso sobre la mesa, junto a la de Misha. «Permítame presentarle Piotr Ivanovich», dijo con calma. «Esta es su nieta, la hermana de Mijail. Son gemelos». Taras saltó en pie, volcó la mesa. «Delira», aulló con la voz quebrada. «Tiene psicosis posparto. Padre, no la escuches. Esa es la hija de una sirvienta. Solo la acogimos». Angelina sacó del bolsillo del delantal los papeles doblados, los mismos de la clínica. «Aquí está el certificado de nacimiento». Los colocó ante Piotr. «El niño nació de Ágata. La niña nació de mí». Taras los intercambió para quedarse con la herencia. «Me robó a mi hija y me obligó a criar al hijo de su amante». Taras quedó inmóvil, con el cuchillo en la mano. El silencio era tan denso que se oía el tic-tac del reloj de pie. Angelina miró a su suegro, esperando la explosión, la furia, los gritos, las maldiciones contra el hijo indigno. Piotr tomó los papeles con lentitud. Se puso las gafas, los leyó con atención, luego miró a los niños, al niño y a la niña,
y bostezó. Angelina parpadeó. Le pareció imposible. Piotr Ivanovich Severov, el azote de la ciudad, el hombre capaz de despedir a un director con una sola mirada, dejó los documentos a un lado y observó a su hijo con aburrimiento. ¿Y eso es todo?, preguntó con voz áspera. Todo el espectáculo. Taras bajó el cuchillo desconcertado. Papá, es mentira. Ella lo ha falsificado todo. Piotr golpeó la mesa con la palma. El sonido fue como un disparo. Cállate, rugió el anciano. ¿Crees que soy idiota? ¿Crees que no sé lo que ocurre en mi ciudad?, continuó. Se incorporó apoyándose en el bastón y se acercó a Taras hasta quedar frente a frente. Supe de tu aventura con Ágata hace ya un año, dijo, clavando en su hijo una mirada de desprecio helado. Supe que Angelina gestaba una niña. Supe que pactaste con Vitali el intercambio. Me informaban de cada uno de tus pasos, cachorro. Angelina miraba a su suegro, atónita. ¿Usted lo sabía y permitió que ocurriera? Piotr ni siquiera se volvió hacia ella. La biología me importa un comino, Angelina, escupió. Me da igual quién haya parido a quién. Yo necesitaba un resultado, un heredero. Si mi hijo no podía engendrarlo con su esposa, que lo hiciera con la hermana de la esposa. ¿Qué más da? La sangre es la misma. Volvió a encararse con Taras. Estaba dispuesto a cerrar los ojos ante la suciedad, la inmoralidad y tus intrigas de alcoba. Pero hay algo que no perdono. Sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta y se lo arrojó a la cara. Las deudas, rugió. El sindicato. Has empeñado mi fábrica ante criminales. Vendiste la obra de toda mi vida para cubrir tus fracasos. Taras retrocedió. Los papeles se esparcieron por el suelo. Papá, lo devolveré todo. Solo necesito la firma. Lo recompraré todo. No recomprarás nada. La voz de Piotr resonó por toda la casa. Eres débil. Un hombre incapaz de controlar a su esposa, a su amante y sus deudas no puede dirigir una fábrica. ¿De verdad pensabas que firmaría la donación? He venido para decírtelo en persona. Estás despedido. Ya no eres director. No eres nadie. Y no recibirás ni un céntimo. Piotr se giró hacia la salida. Mañana mismo cambio el testamento. La fábrica pasa a manos del Consejo de Administración. Y tú, Taras, arréglatela solo con tus bandidos. Tomó el abrigo y se encaminó hacia la puerta, golpeando el parquet con el bastón. En la sala cayó un silencio sepulcral. Taras permanecía de pie entre los papeles esparcidos, pálido como una sábana. Su mundo se había derrumbado y, en sus ojos fijos en la espalda del padre que se marchaba, Angelina no vio arrepentimiento, vio locura. «Papá, espera», gritó Taras, con una voz aterradora. «No puedes irte». Se lanzó tras él derribando un sillón pesado y lo alcanzó en el vestíbulo junto a la puerta. «No te irás», aulló, agarrando a Piotr del hombro y girándolo. «¿No te atreverás a quitármelo todo? He trabajado en esa fábrica 20 años. Es mía». Piotr Ivanovich vaciló, pero se mantuvo en pie. Sacudió la mano de su hijo con repugnancia. «Quita las manos. No recibirás nada mientras yo viva. Mañana mismo te expulsaré del consejo. Acabarás de barrendero. Pagando tus deudas». Los ojos de Taras se inyectaron en sangre. Ya no quedaba nada humano en ellos, solo el miedo animal de una bestia acorralada y una furia ciega. Empujó a su padre con ambas manos, con toda la fuerza de su odio acumulado. El anciano no resistió. Agitó los brazos. El bastón rodó por el suelo de mármol con un tintineo y Piotr cayó de espaldas, golpeándose la nuca contra el primer escalón de la escalera. En la casa se instaló un silencio ensordecedor. Incluso Ágata dejó de gritar. Piotr Ivanovich empezó a jadear. Su rostro se tornó rápidamente púrpura. Una mano se aferraba convulsamente al cuello de la camisa, arrancando los botones. Intentaba inhalar, pero el aire no llegaba. El corazón roncó. Las pastillas. En el bolsillo, Angelina se lanzó hacia él. «Ahora mismo llamo a una ambulancia», gritó, palpando los bolsillos del abrigo en busca del medicamento. Pero Taras le sujetó la muñeca. Sus dedos se cerraron como una tenaza de acero. «No te atrevas», dijo en voz baja. Angelina alzó la vista. En sus ojos vio una comprensión aterradora. «Taras, está mal. Es un infarto. Necesita ayuda». «No», respondió él, apartándola del padre que se asfixiaba.
Ya no necesita nada, miró al anciano retorciéndose en el suelo con una calma glacial. Si muere ahora, el testamento seguirá siendo el antiguo. Yo soy el único heredero. La fábrica es mía. Todo es mío. ¿Estás loco? Angelina se zafó y corrió hacia la puerta, golpeando el cristal con los puños. Seguridad, ayuden. Un hombre se está muriendo. Tras el vidrio estaban los mismos tipos fornidos con chaquetas de cuero. Uno de ellos giró la cabeza con desgana, miró a la mujer que gritaba y al anciano tendido en el suelo, y se dio la vuelta encendiendo un cigarrillo. Les pagaba Taraz. Les daba igual. Nadie vendrá, Angelina. Sonrió Taraz, acercándose al bar y sirviéndose whisky. Siéntate y mira. Esto es historia. El rey ha muerto. ¡Viva el rey! En el suelo, Piotr Ivanovich exhaló un último estertor burbujeante. Su cuerpo se arqueó y quedó inerte. Sus ojos se vidriaron, fijos en el techo con un reproche mudo. Angelina se tapó la boca con la mano para no gritar. Aquello era un asesinato. No con un cuchillo ni con veneno, sino un asesinato. Taraz acababa de matar a su propio padre, simplemente no haciendo nada. Y así terminó todo. Taraz dio un trago, pasó por encima del cuerpo de su padre y apartó el bastón de una patada. Problema resuelto. Mañana asumiré mis derechos como heredero. Pagaré al sindicato y viviremos como reyes. En ese instante se oyó un estrépito en la escalera. Angelina alzó la vista y vio a Ágata. Su hermana arrastraba una enorme bolsa deportiva atestada de algo pesado. Llevaba el abrigo puesto sobre el vestido de noche. ¿A dónde crees que vas?, rugió Taraz. Ágata se detuvo a mitad de la escalera. La bolsa se le escapó de las manos. La cremallera se abrió y por los peldaños se desparramaron fajos de dinero, dólares, euros, rublos, todo lo que había en la caja fuerte de la casa. «Me voy», gritó histérica. «¿Estás loco? Lo mataste, no quiero ir a prisión. Me llevo mi parte por el niño y me largo». «¿Y el hijo?», preguntó Taraz subiendo despacio hacia ella. «¿Abandonas a tu hijo? Que te atragantes con ese engendro», chilló Ágata. «Mi vida vale más». Taraz se lanzó escaleras arriba, la agarró del cabello y la arrastró hacia abajo. Ella arañaba, mordía, chillaba. Pero él era más fuerte. «De aquí no se va nadie». Bramaba, arrastrándola por el vestíbulo, pasando junto al cadáver de su padre. «Ahora somos familia para siempre». La empujó hasta la puerta del sótano, la abrió de golpe y arrojó a Ágata a la oscuridad. «Quédate ahí y reflexiona sobre tu deber maternal», gritó, cerrando la puerta con llave. Desde abajo se oyeron golpes sordos y alaridos. Allí abajo también estaban Nina y la niña. Ahora todos eran rehenes. Taraz volvió al salón, respirando con dificultad. Se arregló el cabello revuelto y alisó la chaqueta. «Angelina», dijo casi con dulzura, «recoge el dinero, tapa a mi padre con algo. Mañana llamaremos al médico. Diremos que lo encontramos por la mañana ya frío. El corazón, la edad, pasa». Angelina estaba junto a la ventana. Tomó una pesada estatuilla de bronce del hogar. «No te acerques», advirtió. Taraz soltó una carcajada. «¿A dónde irás, tonta? Ahora soy el dueño de toda la ciudad. Yo». De pronto, el patio se iluminó con destellos azules y rojos. El ulular de las sirenas rasgó la noche. Taraz se quedó inmóvil, la sonrisa se le borró del rostro. «¿La policía?», murmuró. «¿Quién llamó?». «Tú». «No», negó Angelina. «No me dio tiempo». Las rejas se abrieron. Los guardias de Taraz ni se movieron, se limitaron a apartarse, dejando pasar una columna de vehículos. Pero no era una ambulancia ni la policía habitual. Del coche principal bajaron agentes judiciales escoltados por fuerzas especiales. Empezaron a golpear la puerta. «Abran. Policía, orden judicial». Taraz retrocedió. «¿Qué orden?», susurró. «¿De qué hablan?». La puerta cedió de un solo golpe. El vestíbulo se llenó de hombres enmascarados con armas automáticas. Tras ellos entró un hombre bajo con traje gris y una carpeta en la mano. Taraz lo reconoció. Era el abogado de su principal competidor, dueño del holding vecino. «Ciudadano Severov, Taraz Petrovich», preguntó con sequedad, pasando por encima del cuerpo de Piotr Ivanovich sin inmutarse. «Se le notifica el desalojo inmediato». «¿Qué?». Taraz se desplomó en el suelo. «¿Desalojo? Este es mi hogar». «¿Y mi fábrica?». «Ya no», respondió el abogado abriendo la carpeta. «El acreedor al que usted empeñó todos sus bienes es la empresa Vector».
Creyó que trataba con bandidos del sindicato. Error. Es una filial de su competidor. El señor Voronov ha incumplido el pago del pagaré hoy a las 18:00. Según el contrato, la propiedad de la casa, las tierras y las acciones de la fábrica pasó al acreedor hace un minuto. Taras lo miraba con los ojos vidriosos. Esto es una toma hostil. Esto es negocio, Taras Petrovich. El abogado chasqueó los dedos. Seguridad, desalojen a los presentes. Tienen 5 minutos para recoger sus cosas. Taras miró el cuerpo de su padre. El anciano tenía razón. Lo había perdido todo. La casa no era suya. La fábrica tampoco. Incluso el cadáver de su padre yacía ahora sobre un suelo ajeno. 5 minutos. Roncó. Se incorporó lentamente. En sus ojos volvió a encenderse la misma llama de locura que antes de la muerte de su padre. Está bien, dijo en voz baja. Me iré. Pero no me iré con las manos vacías. Se giró bruscamente y se lanzó hacia la mesa donde Misha dormía en la cuna. Con una mano agarró la cuna con el niño y con la otra arrancó de la pared un rifle de caza que colgaba sobre la chimenea como adorno. Pero estaba cargado. Taras siempre mantenía las armas listas. Al coche, gritó apuntando a Angelina. ¡Rápido! Los agentes se quedaron inmóviles. Los hombres de las fuerzas especiales alzaron las armas pero no se atrevieron a disparar. El demente tenía un bebé. No hagas una locura, Severov, gritó el comandante. Devuelve al niño. Un paso más y lo mato, chilló Taras, retrocediendo hacia la salida al patio por la terraza. Lo mato a él y a ella. No tengo nada que perder. Empujó a Angelina en la espalda con el cañón. Ve. Arranca el coche. Angelina tropezó, pero logró mantenerse en pie. Vio los ojos de su marido, vacíos de vidrio, los ojos de alguien que ya había cruzado el límite. Dispararía de verdad. Salieron al patio trasero, donde estaba su todoterreno personal, preparado para la caza. La nieve caía a cortinas, el viento aullaba, ahogando los gritos de la policía, que no se atrevía a asaltar la casa por los rehenes. Al volante, Taras arrojó la cuna con Misha llorando al asiento trasero, y saltó al asiento del copiloto, sin bajar el rifle. Angelina se sentó al volante. Las manos le temblaban tanto que apenas logró pulsar el botón de arranque, el motor rugió. «Acelera», ordenó Taras. «Por el bosque, hasta la cabaña de caza. Allí hay motos de nieve. Escaparemos por los pantanos». El coche arrancó bruscamente, rompió un montón de nieve y salió por la puerta trasera hacia el camino forestal. La ventisca era tan densa que los faros apenas iluminaban unos pocos metros. Los árboles desfilaban a los lados como esqueletos negros. El vehículo se balanceaba violentamente sobre la huella helada. Taras iba sentado, aferrado al tirador de la puerta, murmurando para sí: «Nada, nada, saldremos de esta. Tengo amigos. Amigos de verdad, no como esas ratas». En Londres, el oligarca Markov no tiene hijos. Siempre soñó con un varón. Le daré a Misha por una suma enorme. Enorme. Lo criará como suyo y a mí me dará un pasaporte nuevo y una cuenta bancaria. Empezaremos de cero. Angelina escuchaba aquel delirio y sentía como el sudor frío le recorría la espalda. Planeaba vender al niño, vender a Misha como a un cachorro, para salvarse a sí mismo. «Taras, esto es una locura», dijo ella en voz baja, escrutando la cortina de nieve. «Te encontrarán. No tienes ninguna posibilidad. Cállate», le espetó, clavándole el cañón en el costado. «No entiendes nada. Ese es mi billete dorado. Es mi sangre. Genética Severov. Markov vendería el alma por algo así. Es élite, sangre azul». En el asiento trasero, Misha lloraba desconsoladamente. Angelina miró por el retrovisor. Un bulto diminuto en una máquina enorme, un juguete en manos de un loco. Pensó en su hija, abandonada en el sótano con Ágata. ¿Seguiría viva? ¿Llegarían a tiempo los agentes? Si alcanzaban la cabaña, él la mataría. La certeza fue fulminante. Ella no le servía. Solo quería la mercancía, el niño. La dejaría tirada en el bosque o la mataría como testigo. Más adelante apareció una curva cerrada. El camino bordeaba un precipicio sobre el río. No había barrera de protección. Angelina apretó el volante. Era su única oportunidad. «Taras, mira», gritó señalando la oscuridad. «Allí hay policía».
Taraz se sobresaltó y giró la cabeza hacia la ventanilla lateral, donde, en ese instante, Angelina giró el volante con violencia hacia la derecha, directo al ventisquero, alejándose del precipicio, pero rumbo a un árbol. El coche derrapó. Taraz no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue brutal. Los airbags estallaron como nubes blancas, llenando el habitáculo de olor a pólvora y talco. El cristal estalló en 1000 fragmentos. El mundo se dio la vuelta, giró y se apagó. Angelina volvió en sí por el frío. El parabrisas estaba destrozado, la nieve entraba a ráfagas. La cabeza le zumbaba, la boca sabía a sangre. Giró el rostro. Taraz colgaba del cinturón de seguridad, inconsciente, la cabeza ladeada, una profunda herida en la frente. El rifle yacía a sus pies. Detrás reinaba el silencio. Demasiado silencio, Misha, roncó Angelina soltándose el cinturón. Con esfuerzo, se arrastró hasta el asiento trasero. La cuna se había volcado, pero quedó encajada entre los respaldos. Sacó al niño. No lloraba, pero respiraba. Quizás se había dormido o había perdido el conocimiento por el shock. Lo palpó con manos temblorosas, los huesos parecían intactos, no había sangre. Tenía que huir. El coche podía incendiarse o Taraz podía despertar. Angelina envolvió al niño en su abrigo, lo sacó por la ventanilla rota y cayó sobre la nieve. El bosque rugía a su alrededor. El viento aullaba como un lobo hambriento. Gateó alejándose del coche, arrastrando el bulto con el niño. No le quedaban fuerzas, las piernas se hundían en la nieve profunda. De pronto, algo tintineó en el bolsillo abierto de Taraz. Un teléfono. Había salido despedido al golpearse. La pantalla brillaba en la oscuridad. Guiada por un impulso instintivo, Angelina lo recogió. ¿Y si podía pedir ayuda? En aquel paraje normalmente no había cobertura, pero quizá. En la pantalla apareció un mensaje no leído del contacto Dr. Vitali. Había llegado 10 minutos antes, cuando aún estaban en marcha. Angelina lo abrió. El texto era breve, pero la golpeó con más fuerza que el accidente. Taraz, eres un idiota. Ya estoy en el aeropuerto. Así que puedo decir la verdad. Aquella prueba de ADN que te mostré al principio, donde supuestamente eras el padre del niño, era falsa. Hice un doble test a ciegas para mí. El crío no es tuyo. Agatha tenía otro amante, un músico itinerante. Tú eres estéril, amigo. Las paperas de la infancia dieron complicaciones. ¿Recuerdas? Yo te traté. No puedes tener hijos. Arruinaste tu vida por el bastardo de otro. Quédate congelándote en la nieve. Angelina dejó caer el teléfono sobre la nieve. Miró al niño que apretaba contra el pecho. A ese supuesto heredero por el que Taraz había matado a su padre, traicionado a su esposa, endeudado su vida y perdido todo. Misha no era un Severov. No era nadie. El fruto accidental de una aventura de Agatha. Desde el coche destrozado llegó un gemido. Taraz empezaba a recobrar el sentido. Angelina levantó al niño y sin mirar atrás, echó a correr hacia el bosque, hacia donde entre los árboles se distinguían las luces apagadas de una aldea lejana. Tenía que salvar a aquel niño ajeno, no por Taraz ni por ninguna herencia, sino porque era el único inocente en todo aquel infierno. Avanzaba abriéndose paso entre los ventisqueros. Cada paso era una batalla. Las piernas, dentro de los botines finos, ya no sentían el frío. Estaban completamente entumecidas. El viento le azotaba el rostro con granizo helado, le cegaba los ojos, pero ella apretaba el bulto contra el pecho como si fuera el último rescoldo de calor del universo. Misha ya no lloraba. Se había quedado en silencio, y eso la aterraba más que nada. Solo el débil aliento junto a su cuello le confirmaba que seguía vivo. Más adelante, entre la ventisca, apareció una luz amarilla. La aldea era diminuta, apenas unas pocas casas alineadas a lo largo de la carretera, pero allí había gente. Allí había calor. Llegó al primer edificio, con un cartel de correos. La puerta no estaba cerrada. En aquel aislamiento, los cerrojos eran poco habituales. Angelina se desplomó dentro, tropezando con el umbral. El interior olía a papel viejo, lacre y humo de estufa. Tras el mostrador dormitaba una mujer mayor, envuelta en un chal de plumas. Al ver a la mujer salir de la noche, con la mirada desquiciada y un bebé en brazos, lanzó un grito y dejó caer el tejido.
Dios mío, hija, ¿de dónde viene? ¿Qué ha pasado? Teléfono. Roncó Angelina, deslizándose por la pared hasta sentarse en un banco. Necesito un teléfono. Urgente. La empleada le acercó apresuradamente un viejo aparato de disco. Llame, llame. ¿Quiere que marque al agente local o al hospital? Angelina agarró el auricular. Los dedos no le obedecían. Parecían de madera. ¿A quién llamar? ¿A la policía? No. El jefe local había bebido coñac con Taras la noche anterior. La entregaría en cuanto supiera dónde estaba. ¿Una ambulancia? Llegaría en 1 hora, y Taras podía aparecer en 5 minutos. Necesitaba a alguien a quien Taras temiera. Alguien más poderoso que él. Alguien que ya le hubiera arrebatado todo y quisiera rematarlo. Voronov, el competidor empresarial. El dueño de la empresa Vector, el que había comprado las deudas de Taras. Angelina recordaba su número. Lo había visto en aquella carpeta del C, en una tarjeta de visita sujeta al contrato de préstamo. La memoria de música, entrenada para retener partituras complejas, le devolvió ahora los dígitos exactos. El tono sonó largo rato. Por fin, alguien respondió. «Diga». La voz era serena, autoritaria. «Habla Angelina Severova», dijo ella, esforzándose por articular pese al castañeteo de los dientes. La esposa de Taras, al otro lado de la línea, se hizo una pausa. «Inesperado», dijo Voronov, sin mostrar especial sorpresa. «Su marido está prófugo, Angelina Viktorovna. Desea informar sobre su paradero». «Quiero un trato», lo interrumpió ella. «Sé dónde está. Me sigue. Pero tengo algo mejor. Tengo la contabilidad negra de la fábrica, esquemas de desvío de dinero a paraísos fiscales, empresas pantalla, sobornos a funcionarios. He visto esos documentos. Conozco los nombres de las sociedades y los números de las cuentas. ¿Y qué quiere a cambio? Protección, ahora mismo. Estoy en la oficina de correos del pueblo de Sosnovka. Taras está cerca. Está armado y es peligroso. Si llega antes que él o junto con él, le entregaré todo. Podrá encerrarlo por mucho tiempo. No por deuda, sino por fraude a gran escala. Estaré allí en 20 minutos, respondió Voronov con sequedad. Mis hombres están más cerca de lo que cree. Tranque la puerta. Angelina colgó. Cierre la puerta, gritó a la empleada. Con el cerrojo, rápido. La anciana, sin comprender del todo, pero al ver el terror en los ojos de la mujer, se apresuró hacia la entrada y echó el pesado pasador. Angelina se sentó en un rincón, lejos de las ventanas. Abrió la manta. Misha abrió los ojos y emitió un gemido débil. «Vivo, tranquilo, pequeño, tranquilo», susurraba, meciéndolo. «Ya casi termina todo». Pero el tiempo se arrastraba con una lentitud insoportable. Cada segundo parecía una eternidad. El viento golpeaba las ventanas. Las contraventanas crujían. A Angelina le pareció oír pasos. Pasos pesados, crujientes sobre la nieve. ¡Bam! La puerta se estremeció bajo un golpe. La empleada gritó y se escondió bajo el mostrador. Angelina, el rugido de Taras ahogó incluso el aullido del viento. «Sé que estás ahí. Abre». ¡Bam! El cerrojo resistía, pero la madera crujía. Angelina se encogió en el rincón, cubriendo al niño con su cuerpo. No tenía nada con qué defenderse. Solo la verdad. Esa verdad que había descubierto en el mensaje de Vitali. El cristal de una ventana estalló en 1000 pedazos. Una mano con un guante ensangrentado se introdujo por el hueco, palpó el pestillo y abrió la hoja. Taras se desplomó dentro, cubierto de nieve, con la frente abierta y la sangre corriéndole por el ojo. Parecía un muerto resucitado. No llevaba el rifle, probablemente lo había perdido en el bosque o se había roto, pero empuñaba una palanca. «Dame a mi hijo», roncó tambaleándose. Su mirada era febril, errática. «Dámelo, es mi billete de salida. Me iré, lo arreglaré todo». Avanzó hacia ella, levantando la palanca. «No te acerques», gritó Angelina. «Taras, detente. Todo ha terminado». «Nada ha terminado mientras tenga un heredero», vociferó él, salpicando saliva. «Markov, espera, el helicóptero estará en la frontera. Necesito al niño». Angelina se puso en pie. Ya no le tenía miedo. Solo sentía repulsión y una profunda lástima. «No tienes heredero, Taras», dijo con voz clara y firme. Taras se quedó inmóvil. «¿Qué dices? No tienes hijo. Y nunca lo tuviste. Vitali me envió un mensaje. Te engañó con la prueba de ADN. Este niño no es tuyo».
Ágata lo concibió con un músico cualquiera. Taras parpadeó. La sangre goteaba de su frente al suelo. Mientes, susurró, inseguro. No, Taras, eres estéril. Vitali lo sabía. Tuviste paperas en la infancia. No puedes tener hijos. Mataste a tu padre. Perdiste la fábrica. Destruiste nuestra vida por un niño ajeno. Por la nada. Eres un árbol estéril, Taras. Angelina esperó que se derrumbara, que llorara, que la magnitud de su error monstruoso lo aplastara. Pero Taras empezó a temblar. Sus hombros se sacudían y de su garganta brotó un sonido. No era llanto, era risa. Reía, a carcajadas, de forma histérica, echando la cabeza hacia atrás, y aquella risa era más aterradora que cualquier amenaza. La empleada de correos, escondida bajo la mesa, empezó a rezar en voz alta. ¿Crees que no lo sabía?, exhaló Taras entre carcajadas, limpiándose la sangre del rostro con la manga. ¿De verdad piensas que soy tan idiota?, miró a Angelina con unos ojos lúcidos y feroces. Sabía que era estéril. Lo supe aún en el ejército. Vitali me lo dijo hace 20 años. Angelina se quedó atónita. ¿Lo sabías? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué todo este teatro con Ágata, con el intercambio? Porque a nadie le importa la verdad, bramó Taras, golpeando la mesa con la palanca hasta hacer saltar astillas. A mi padre no le importa. A los obreros no les importa. Necesitan una imagen. Necesitan a un Severov joven. Un símbolo de fertilidad, de fuerza, de continuidad. Dio un paso hacia ella. El rostro se le deformó por el odio. Yo creé un mito. Una leyenda sobre un macho poderoso al que le nacen hijos. Eso es poder, Angelina. La gente sigue a quienes funcionan y engendran. Si hubieran sabido que soy un eunuco estéril, me habrían devorado. Mi padre me habría arrojado a la calle. Mis socios se habrían reído de mí. Extendió la mano encorvada como una garra. Ese niño me daba igual de quién fuera. Del vecino o del mismísimo diablo. Era mi escudo, mi salvoconducto. Dámelo. A la gente le encantan los bebés hermosos. Me perdonarán todos si salgo ante ellos con un recién nacido en brazos. Funciona, idiota. Siempre funciona. Se abalanzó sobre ella, apartando una silla de un empujón. Angelina retrocedió, pero chocó con la estufa fría. No había escapatoria. Taras alzó la palanca para arrancarle al niño de los brazos. «Dámelo», rugía. En ese instante, la puerta de la oficina saltó de las bisagras por un golpe brutal desde fuera. En el umbral aparecieron figuras vestidas de negro con linternas tácticas acopladas a los fusiles. Al suelo, operación especial. Tronó una voz que llenó la estancia. Taras se giró, cegado por los haces de luz. Quedó inmóvil, con la palanca en alto, como una grotesca estatua de locura. Tras los agentes, entró Voronov. Vestía un largo abrigo de cachemira. Estaba sereno, imperturbable, como si acudiera a una reunión de negocios y no a una choza de aldea en plena noche. «Suelte el hierro, Taras Petrovich», dijo con desdén. «Da pena verlo». Taras miró alrededor, acorralado. 5 bocas de fuego apuntaban hacia él. Lentamente aflojó los dedos. La palanca cayó al suelo de madera con estrépito. «Es mi hijo», murmuró ya sin el fuego de antes. «Solo quería llevarme a mi hijo». Voronov asintió a los agentes. «Redúzcanlo, con cuidado. Lo necesitamos vivo para el juicio». Los hombres lo tiraron al suelo, le torcieron los brazos a la espalda y cerraron las esposas. Taras no opuso resistencia. Quedó con la mejilla pegada al piso sucio, mirando a Angelina con una mirada vacía. «Es mío», susurraba. «Mi utilería». Voronov se acercó a Angelina. «¿Se encuentra bien?», preguntó, sacando un pañuelo limpio y tendiéndoselo. Ella asintió, secándose las lágrimas que de pronto brotaron sin control. «Gracias», murmuró. «Le prometí los documentos». «Habrá tiempo», respondió Voronov, mirando al niño. «Ahora debe entrar en calor y prepararse. Mañana es el aniversario de la fábrica y por lo que veo, tendremos allí una intervención interesante». Con un gesto la invitó a salir, donde ya guardaba un limusín con el motor en marcha. Angelina apretó con más fuerza contra el pecho a aquel niño ajeno, innecesario para todos, y dio un paso hacia la noche, dejando atrás a un marido que no había amado a un hijo, sino la mentira que había construido en torno a él. El limusín de Voronov avanzaba suave, casi flotando sobre la carretera nevada. Pero Angelina no lograba relajarse.
sentada en el asiento de cuero, seguía abrazando a Misha dormido y observaba su reflejo en el cristal oscuro. Una mujer exhausta, con el cabello revuelto, envuelta en un abrigo ajeno, con un niño ajeno en brazos. Pero en sus ojos ya no había miedo. Había una determinación fría y afilada como el hielo del río. Voronov iba sentado frente a ella, revisando documentos en una tableta. «Vamos a la ciudad», dijo sin alzar la vista. «Mis hombres ya han sacado a su hermana y a su hija del sótano. Están a salvo en una clínica privada bajo custodia». Angelina exhaló, sintiendo cómo una losa enorme se desprendía de su pecho. «¿Mi hija está viva?» «¿Y Taras?», preguntó. «Lo trasladan detrás en un vehículo del grupo especial», respondió Voronov, frunciendo el ceño. «Tiene buenos abogados y contactos. Intentará salir indemne. Hoy es el aniversario de la fábrica. Se reunirá toda la ciudad en el Palacio de Cultura, el gobernador, ministros, la prensa. Taras planeaba allí su actuación triunfal, y tratará de darla incluso con esposas. Es un actor, Angelina Viktorovna. Sabe actuar ante el público». Angelina recordó la risa demencial de su marido en la oficina de correos. «La gente ama a los niños hermosos. Me lo perdonarán todo. Yo también soy artista», dijo en voz baja. «Dirijo una escuela de música. Sé cómo manejar a una audiencia». Voronov alzó la vista y por primera vez desde que la conocía, esbozó una sonrisa respetuosa. «Entonces debemos prepararnos. Tiene 2 horas antes de que comience la ceremonia». No regresaron a la casa sino a un hotel del centro. La suite se convirtió en un cuartel general, estilistas, maquilladores, asistentes de Voronov. Angelina rechazó descansar. Se duchó, lavándose la suciedad, la sangre y el miedo acumulado de los últimos días. Eligió un traje negro de pantalón, sobrio y severo. Ninguna joya, salvo el anillo de boda que pensaba quitarse en el escenario. Se recogió el cabello en un moño tirante. No parecía una víctima, sino una jueza a punto de dictar sentencia. «Angelina Viktorovna», le dijo un asistente de Voronov entregándole una carpeta. «Aquí están los escaneos de todos los documentos que nos proporcionó, certificados de nacimiento, extractos bancarios, notificaciones de confiscación de bienes. Hemos conectado nuestro portátil al proyector de la sala. Cuando nos dé la señal, lo mostraremos en la pantalla principal». «Estoy lista», respondió ella. El Palacio de Cultura resplandecía. La plaza estaba abarrotada, obreros de la fábrica, sus familias, la élite de la ciudad. Todos habían acudido a celebrar el centenario del sustento común. Sonaba una banda de música, se repartían globos y banderines. Nadie sabía que la fábrica estaba en quiebra ni que su director era un delincuente. Angelina entró por la puerta de servicio. Tras el escenario reinaba el caos, los músicos afinaban, los niños del grupo de danza se ajustaban los trajes. Nadie sabía nada. Todos esperaban a Taras Petrovich. Angelina Viktorovna, la subdirectora de la escuela, corrió hacia ella alzando las manos. «Está aquí. Gracias a Dios. Pensamos que había enfermado. Y Taras Petrovich, el gobernador ya está en el palco. Todos esperan que empiece». «Taras Petrovich se retrasa», respondió Angelina con calma. «Comiencen sin él. Yo daré las palabras iniciales». Salió al escenario. El enorme auditorio zumbaba como un panal. Miles de rostros, miles de miradas. Los focos la cegaron. Angelina se acercó al micrófono. Estaba acostumbrada a anunciar conciertos, pero esa noche no dirigía una orquesta, dirigía el destino. «Buenas noches, queridos amigos». Su voz sonó firme, reverberando bajo la cúpula. «Nos hemos reunido para celebrar 100 años de historia de nuestra fábrica, una historia de trabajo, honor y dignidad». El murmullo cesó. Mi esposo Taras Petrovich Severov deseaba profundamente estar hoy aquí, continuó. Preparaba una sorpresa para ustedes. Quería presentarles al heredero, el símbolo del futuro. En ese momento se produjo un alboroto en el pasillo lateral. Las puertas se abrieron de golpe. Empujando a la seguridad del recinto, avanzaba Taras. Llevaba el mismo abrigo rasgado, un apósito en la frente, sucio, pero con los ojos encendidos. Tras él corrían 2 policías. Parecía haberse zafado o haberlos convencido de darle una última palabra. Caminaba hacia el escenario como un profeta, con los brazos abiertos. «Estoy aquí», gritó,
y su voz sin micrófono se impuso al murmullo. «Aquí estoy, pueblo mío, no crean los rumores». El auditorio exhaló un grito colectivo. La gente se puso en pie. Taraz subió corriendo los escalones del escenario y arrebató el micrófono al presentador. «Amigos», jadeó con acento agudo por los altavoces, «disculpen mi aspecto. Fuimos atacados por bandidos, por saqueadores. Sufrimos un accidente. Salvé a mi hijo, salvé a mi esposa. Quieren arrebatarnos la fábrica. Quieren cerrar los talleres y echarlos a ustedes a la calle». Señaló con el dedo hacia el palco donde estaba Voronov. «Son ellos, Voronov y su banda. Pero no me rendiré, soy un Severov. Mientras yo viva, la fábrica seguirá funcionando. Saqué a mi familia del fuego y sacaré también a la fábrica». La multitud se agitó. Estallaron aplausos. Taraz sabía hablar. Apelaba a la lástima, al miedo, al orgullo. Convertía su caída en una epopeya heroica. Angelina se volvió hacia su esposa extendiendo la mano. «Díselo», insistió Taraz. «Diles cómo te salvé. Diles cuánto amo a nuestra ciudad». Se acercó hasta quedar frente a ella, tapándola del público, y siseó entre dientes para que el micrófono no lo captara. «Sígueme el juego o contaré que tú robaste al niño. Iremos a prisión juntos». Angelina lo miró, los ojos desorbitados, la espuma en las comisuras. Era miserable y peligroso, pero su tiempo había terminado. No retrocedió. Se irguió, enderezó los hombros y alzó la mano. El gesto de una directora exigiendo silencio. Sin apartar la mirada de los ojos de su marido, pulsó el botón del control de sonido integrado en el atril. El micrófono de Taraz se apagó con un chasquido seco. Él seguía abriendo la boca, gritando, pero solo las primeras filas podían oírlo. Golpeó el micrófono. Estaba muerto. En el silencio que cayó como una losa, la voz de Angelina sonó a sentencia. «Enciendan la pantalla». El gran fondo del escenario, donde hasta entonces brillaba el logotipo del aniversario, se inundó de luz blanca. Apareció la primera imagen, un certificado de nacimiento ampliado. Madre, Ágata Gagarina. Padre, Taraz Severov. El auditorio exhaló un suspiro. Un murmullo recorrió las filas. La segunda imagen, el certificado de nacimiento de una niña. Madre, Angelina Severova. Padre, Taraz Severov. Junto a él, la historia clínica con los grupos sanguíneos. Incompatibilidad. «Mi marido les mintió», dijo Angelina al micrófono. Les mintió diciendo que había nacido un hijo. Les mintió diciendo que era el padre. Intercambió a los niños para obtener la herencia de su padre. Me robó a mi hija y la ocultó en el sótano, haciéndola pasar por huérfana. Taraz se movía frenético por el escenario intentando tapar la pantalla, agitando los brazos y gritando palabras que nadie escuchaba. La imagen era demasiado grande. La tercera imagen, una notificación bancaria. Bienes embargados. Fábrica en quiebra. Propietario SL Vector. La fábrica ya no pertenece a la familia Severov. Continuó Angelina articulando cada palabra. Taraz Petrovich la perdió. Empeñó sus puestos de trabajo para cubrir deudas personales con el crimen. No es un héroe. Es un quebrado y un estafador. Taraz se quedó inmóvil. Entendió que era el final. El público ya no aplaudía. El murmullo se transformó en ira. La gente se levantó, silbó, gritó, vergüenza. Taraz se volvió hacia Angelina. En su mano brilló un objeto metálico, tal vez un bolígrafo, quizá un cuchillo robado de la mesa del cóctel. «Te mataré», articuló sin sonido y se lanzó hacia ella. No dio ni 2 pasos. Desde entre bastidores salió una mujer. Era Ágata. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar, el vestido arrugado, los brazos con arañazos. Aún así, avanzaba con firmeza. Se acercó al atril del micrófono de Angelina. Esta se apartó cediéndole el lugar. Ágata se aferró al soporte con ambas manos, como si fuera el único asidero del mundo. «¡Alto!», gritó al auditorio. «Escúchenme». Taraz se detuvo al verla. «Tú», roncó. «¿Cómo saliste?» «Escapé, Taraz», respondió Ágata, mirándolo con odio y dolor. «Cuando las fuerzas especiales rompieron las puertas, salí por la ventana del sótano». Se volvió hacia el público. Las lágrimas corrían por su rostro, emborronando el maquillaje. «Quiero confesarme ante todos ustedes, ante Dios», inspiró hondo. «El niño que Taraz les mostró es mi hijo. Yo lo parí. No es hijo de Taraz. De otro hombre», continuó Ágata. Taraz lo sabía.
Sabía que era estéril, pero me obligó a callar. Me forzó a entregar al niño. Me obligó a ver cómo mi propia hermana criaba a mi hijo, creyendo que era suyo. El auditorio quedó petrificado. Parecía una telenovela, pero estaba ocurriendo allí mismo, en tiempo real. ¿Por qué?, gritó alguien desde el público. ¿Por qué hiciste eso? Porque me chantajeaba, vociferó Ágata, señalando a Taras. Yo atropellé a una persona. Hace 3 años me di a la fuga. Taras lo sabía todo. Ocultó las pruebas y me dijo: harás lo que yo diga o te pudrirás en la cárcel. Fui su esclava. Tenía miedo. Taras retrocedió mirando a su alrededor en busca de una salida. Todas estaban bloqueadas por la seguridad de Voronov. Es mentira, chilló. Está loca, se pusieron de acuerdo. ¿Y tu padre?, preguntó Angelina en voz baja al micrófono. Cuéntales lo de su padre, Ágata. Ágata sollozó. Piotr Ivanovich, el abuelo, murió ayer. Tuvo un infarto. Taras no permitió que llamaran a una ambulancia. Se quedó allí, mirando cómo su padre moría. Dijo: que se muera, así lo heredo todo. Mató a su propio padre por una herencia que ya no existía. Fue el golpe final. La multitud rugió. La gente intentó abalanzarse sobre el escenario. De no haber sido por el cordón de fuerzas especiales que irrumpió entonces por las puertas principales, habrían despedazado a Taras. Todos permanezcan en sus asientos, tronó una voz por el megáfono. Actúa el comité de investigación. Entraron agentes con uniformes azules y charreteras del Departamento Central de Moscú. No eran locales comprados, eran federales. Subieron al escenario. 2 oficiales se acercaron a Taras. No opuso resistencia. Se desplomó convertido en una marioneta sin vida. Le torcieron los brazos a la espalda y cerraron las esposas. Severov Taras Petrovich queda detenido como sospechoso de fraude, falsificación de documentos, chantaje y abandono de persona con resultado de muerte. Leyó el investigador con voz neutra. Se lo llevaron arrastrándolo hacia la salida. Taras no miró ni al público ni a su esposa, miraba al suelo, murmurando palabras ininteligibles. Su leyenda se había derrumbado sepultándolo bajo sus propios escombros. Otro agente se acercó a Ágata. Ciudadana Gagarina, usted también deberá acompañarnos. La confesión voluntaria será considerada, pero el caso del atropello se reabre. Ágata asintió. No se resistió. Se acercó a Angelina. Perdóname, susurró. Cuida de él, de mi hijo. No debe acabar en un orfanato. Me ocuparé de él, respondió Angelina. Y de mi hija también. Se llevaron a Ágata. Angelina quedó sola en el escenario. La pantalla a su espalda se apagó. El auditorio guardaba un silencio atónito. La gente había perdido a su ídolo, y con él, la ilusión del mañana. Angelina se acercó al micrófono por última vez. La fábrica no cerrará, dijo con firmeza. El nuevo propietario, el señor Voronov, ha garantizado la conservación de todos los puestos de trabajo. El aniversario se celebrará, pero será una fiesta del trabajo honesto, no de la mentira. Se volvió hacia el director de orquesta, que había permanecido inmóvil, la batuta temblándole en la mano. Música. La sala se llenó de una obertura poderosa y solemne. Angelina se dio la vuelta y caminó lentamente entre bastidores, sin mirar atrás. Su espalda estaba recta, tensa como una cuerda de piano. Había interpretado su parte. Y había ganado. Tras el escenario la esperaba Voronov. No aplaudió, pero en su mirada había respeto, mezclado con cautela. Comprendió que aquella mujer no era solo una víctima de las circunstancias, sino una jugadora con la que había que contar. Impactante, dijo escuetamente. Taras ha sido trasladado. La investigación será larga, pero con su testimonio sobre la omisión de auxilio a su padre se enfrenta a cadena perpetua. ¿Está dispuesta a declarar? Lo estoy, asintió Angelina. Contaré cómo se quedó mirando mientras moría, cómo me impidió llamar al médico, cómo se alegró de la muerte de su padre. Bien, Voronov miró el reloj. Pero hay malas noticias. Angelina Viktorovna. El espectáculo ha terminado, empieza la prosa de la vida. Mañana por la mañana mis abogados y los agentes judiciales vendrán a inventariar los bienes, la casa, los coches, las cuentas, continuó Voronov. Todo pasa a la empresa Vector para saldar la deuda. Hizo una pausa, permitiéndole asimilarlo. Lo siento, pero tendrá que abandonar la propiedad.
Le concedo una semana para organizar la mudanza. Es un gesto de buena voluntad. Angelina lo miró con serenidad. En su bolso, junto al chupete del bebé, descansaba un sobre viejo y amarillento. Lo había encontrado por casualidad aquella noche terrible, cuando buscaba un medicamento para el moribundo Piotr Ivanovich. El sobre se había deslizado desde una antigua Biblia familiar que reposaba sobre la repisa de la chimenea y que Taras, fuera de sí, había arrojado al suelo. En el caos nadie reparó en él. Angelina lo recogió mecánicamente y lo guardó. No lo abrió hasta la mañana siguiente. En el hotel, lo que leyó allí lo cambió todo. No se precipite en desalojarme, Dmitri Sergeyevich, dijo con suavidad. Hablemos de negocios. Voronov arqueó una ceja, sorprendido. ¿De negocios? Usted no tiene nada, Angelina. Está arruinada por culpa de su marido. Tengo tierra, respondió ella. Voronov sonrió con condescendencia. La tierra bajo la casa también está hipotecada. ¿Y la tierra bajo la fábrica? Preguntó Angelina. La sonrisa se borró del rostro de Voronov. ¿Cómo dice? Angelina sacó el sobre. Piotr Ivanovich Severov había sido un tirano, sí, pero también un hombre lúcido. Conocía a su hijo, sabía que Taras era débil, codicioso y torpe. Preveía que tarde o temprano lo perdería todo. Por eso, 5 años atrás, cuando Angelina asumió la dirección de la escuela de música y demostró ser una gestora firme, le hizo un regalo. Desplegó el documento. El papel era antiguo, con filigranas y sellos oficiales. Es una escritura de donación, explicó, entregándole una copia, de un terreno de 50 hectáreas. El número catastral coincide con el área de su nueva planta industrial. Voronov tomó el papel con rapidez, sus ojos recorrieron las líneas. Dono a mi nuera Angelina Viktorovna Severova, la plena y exclusiva propiedad, murmuró. Esto es imposible. Hemos verificado los registros. Es un documento antiguo, certificado por un notario amigo de Piotr Ivanovich, aclaró Angelina. No se incorporó a la base electrónica hasta el fallecimiento del donante o del beneficiario. Esa fue la voluntad del viejo. Quería proteger la tierra de los acreedores de su hijo. Se acercó un paso más. Ahora era ella quien fijaba las condiciones. Los talleres, la maquinaria, los equipos, sí son suyos. Los ha tomado por la deuda, pero están sobre mi tierra. Puede llevárselos, desmantelarlos y sacarlos. Eso mataría la producción. O podemos firmar un contrato de arrendamiento a largo plazo, a precio de mercado. Voronov bajó lentamente el documento. La miró con otros ojos. Ya no veía a la esposa de un quebrado, sino a una socia de igual a igual. Es usted una mujer peligrosa, Angelina Viktorovna, dijo con un atisbo de admiración. El viejo supo a quién confiar. Eligió al verdadero heredero, no por la sangre, sino por el espíritu. ¿Cuáles son sus condiciones? Arrendamiento de la tierra por 49 años, enumeró Angelina. Renta fija con indexación por inflación. Además, la restauración integral y el mantenimiento de la finca Fortaleza, que permanece en mi propiedad como parte del terreno. Y una cosa más, necesito su ayuda con la tutela. Tramitaré la adopción de Mijail y restableceré plenamente mis derechos sobre mi hija. Nada de orfanatos. Los niños se quedan conmigo. Voronov le tendió la mano. De acuerdo. Mis abogados prepararán los documentos para mañana. Un mes después, la restauración de la fortaleza había concluido. Los altos muros de ladrillo ya no parecían carcelarios. Las puertas estaban abiertas. La vieja guardia había sido sustituida por empleados corteses de una agencia privada. En el salón brillaba un piano nuevo, un Steinway de concierto, negro y reluciente. El instrumento antiguo Taras lo había vendido meses antes para saldar una deuda de juego. Angelina estaba sentada al teclado. Sus dedos largos y firmes recorrían el blanco y negro arrancando los acordes solemnes y poderosos de Rachmaninoff. La música llenaba la casa expulsando los fantasmas del pasado. En un rincón, sobre una alfombra suave, jugaban 2 niños. Vera, la niña, ya estaba más fuerte. Sus mejillas habían recobrado el color. Estiraba las manos con curiosidad hacia unos cubos brillantes. A su lado gateaba Misha. Se parecían tanto como pueden parecerse 2 primos que crecen juntos. Angelina concluyó el pasaje y se volvió hacia los niños. La casa estaba en silencio, en paz.
No había gritos ebrios, ni invitados falsos, ni miedo. Agatha cumplía condena en una colonia penitenciaria. El tribunal le impuso 8 años por abandono del lugar de un accidente con resultado de muerte. Escribía cartas llenas de arrepentimiento y súplicas para que le enviaran dinero para cigarrillos. Angelina enviaba el dinero, pero no respondía a las cartas. El perdón es un proceso largo, y aún no estaba preparada para él. Taras fue condenado a cadena perpetua. La investigación demostró no solo el episodio con su padre, sino también sus vínculos con el crimen organizado, incendios provocados por encargo contra competidores y fraudes financieros. Estaba recluido en aislamiento y, según los rumores, había perdido definitivamente la razón, hablándole a las paredes sobre su gran herencia. Angelina se acercó a los niños. Tomó primero a Vera en brazos y luego alzó a Misha. Pesaban, sí, pero la propia carga nunca resulta pesada. Se acercó a la ventana. Tras el cristal caía la nieve cubriendo la ciudad con un manto blanco. A lo lejos, las chimeneas de la fábrica seguían humeando. La planta funcionaba. La gente cobraba sus salarios y, cada mes, una suma considerable de alquiler ingresaba puntualmente en la cuenta de Angelina. Estaba sola, sin marido, sin hermana, sin padres. Pero no se sentía sola. Se sentía fuerte. Era la roca sobre la que ahora se sostenía aquel pequeño mundo. «Bueno, mis pequeños», susurró a los niños. «Es hora de dormir. Mañana tenemos mucho por hacer. Tenemos que vivir». Los estrechó contra su pecho. Aspiró el aroma de sus cabecitas infantiles y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, aquella sonrisa era auténtica. La matriarca había asumido su lugar. Queridos oyentes, aquí concluye esta compleja historia de Angelina. Una historia sobre la traición de los más cercanos, sobre la codicia que consume el alma y sobre la fuerza del espíritu capaz de resucitar a una persona de entre las cenizas. Díganme con sinceridad, ¿creen que Angelina actuó correctamente? Al fin y al cabo, dejó a su hermana en prisión y a su marido condenado de por vida. ¿Fue justicia o crueldad? Y valía la pena asumir la crianza de un niño ajeno, el hijo de la mujer que la traicionó. Su opinión es muy importante para mí. Escríbanla en los comentarios. ¿Serían capaces de perdonar algo así o actuarían con la misma dureza para proteger su futuro? Si esta historia los conmovió, si los hizo sentir y reflexionar, por favor apoyen el canal, den me gusta a este video y suscríbanse para no perderse nuevos relatos. Sus comentarios y sus likes son la mejor recompensa y la mayor inspiración para seguir escribiendo. Y si les quedaron preguntas sobre la trama o el destino de los personajes, déjenlas en los comentarios, con gusto responderé. Tal vez quieran saber cómo fue la vida de los niños cuando crecieron. Escríbanlo y quizá volvamos a esta familia en el futuro. Les deseo todo lo mejor. Al final de este video aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Por favor, hagan clic en ella. Allí encontrarán otras de nuestras historias más interesantes. Cuídense y cuiden a sus seres queridos.